¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este tiempo. Amados hermanos en la fe, les bendecimos en el nombre del Señor y qué bueno poder encontrarnos nuevamente frente a la palabra de Dios. Fortalecidos en este tiempo porque nuestro Dios es quien nos ayuda, nos anima a salir adelante. Y pensando en esto, cada generación enfrenta sus propios retos y desafíos. Cada generación aprende de la generación anterior y tiene la responsabilidad también de dejar un legado a la siguiente generación. Lo que hacemos, cómo lo hacemos, es lo que va también a marcar a esa siguiente generación. Así que somos responsables con la sociedad y sobre todo delante de Dios lo que estamos marcando en la siguiente generación. Y pensando en eso, quiero leer con ustedes lo que nos dice la palabra de Dios en Números capítulo 20. Y dice así, leo hasta el verso 13 la palabra de Dios. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin en el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meriba, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Estamos hablando, amados, en el desierto de Sin, un lugar llamado Cades, un lugar que se hace mención de él en muchas ocasiones en todo el Antiguo Testamento, sobre todo en los 5 primeros libros, y tiene que ver. Hay una parte histórica que nosotros necesitamos considerar en este aspecto, y es que Cades es el lugar de donde salen a hacer el recorrido de la tierra los espías que fueron enviados por Moisés. De allí partieron y allí regresaron donde estaba la congregación reunida, y fue allí donde dijeron: volvamos atrás, nombremos capitanes, volvamos a Egipto, extrañamos las cosas que están en Egipto. Y fue allí donde Dios les habló y les dijo: ninguno de esta generación va a entrar a poseer la tierra, sino aquellos que ustedes dicen, sus hijos, que ustedes dicen que va a ser por presa en el desierto, ellos van a heredar la nueva tierra. Y hasta que no muera el último, no entrarán. Y así sucedió. Estamos hablando que habían aproximadamente 2 años desde el momento que salieron de Egipto al tiempo que llegaron ahí a Cades, a ese lugar donde Dios primeramente, bajo la misma querella que sostuvo esta generación, la sostuvo también la generación anterior, y se quejaron porque no tenían agua.
Y Dios les dio agua. Le dijo a Moisés: golpea la piedra, y la piedra les dio agua en el desierto. Estaban ahí en Cádiz y estaban recorriendo la tierra, viendo lo bueno de la tierra, lo productivo de la tierra, que Dios realmente había preparado el lugar para ellos. Pero no quisieron entrar por falta de fe, de confianza en el Señor. Y es la sentencia que Dios le da. Y a partir de ese momento hay una sentencia también sobre la vida de una generación que murió en ese lugar por el efecto de la rebeldía. 38 años después, están a punto de entrar otra vez a la tierra prometida. Ahora una nueva generación. Una generación de aquellos que salieron pequeños de Egipto, del cautiverio, y aquellos que nacieron en el desierto. Interesantemente, cuando llegan allí a Cádiz, estamos hablando de aproximadamente 38 años después, 38 años que estuvieron peregrinando en el desierto, viendo la bondad y la misericordia de Dios, sabiendo que esa tierra Dios se las había entregado. Ahora, cumpliéndose ya los 40 años de los cuales Dios le había hablado desde que salieron de Egipto a entrar a la tierra prometida. De hecho, es una nueva generación. Y es el efecto de lo que marca la siguiente generación. La generación se salió de Egipto y casi estaba extinguida, y la nueva generación estaba pronto a estar lista para entrar a Canaán. Y una vez más acamparon en Cádiz, el sitio de la primera misión espía, que terminó en desastre. Fue un desastre total, porque no lograron entrar estando a la puerta. Y cuántas cosas nos limitan de entrar a lo que Dios ha preparado para nosotros. Y a veces nuestra falta de fe o la rebeldía que demostramos delante de Dios. En este caso, Moisés esperaba que el pueblo estuviera listo ahora para entrar. Estamos hablando de una nueva generación, que estuvieran preparados para entrar, para un comienzo fresco ahora, para un nuevo inicio. Pero ¿qué sucedió en Cádiz? ¿Qué aconteció en este lugar? Después de haber peregrinado estos 40 años en el desierto, Israel llega a Cádiz. En Cádiz murió María. María, o Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que fue un líder también para la nación. Y si usted recuerda, después que cruzaron el Mar Rojo, Miriam profetizó. Así que Miriam no solamente mantenía un liderazgo dentro de la nación, sino que también era una profetisa de Dios en medio del pueblo, en medio del campamento. Pero en este lugar de Cádiz, cumpliéndose probablemente de la última generación, los últimos de esa generación anterior, María, en ese liderazgo, muere ahora en Cádiz. Muere 4 meses antes de que muriera Aarón, su hermano. Y se cree que todo este tiempo ellos estuvieron en Cádiz. Y estamos viendo la preparación, pero dentro de la preparación Dios está ajustando ahora las cosas. Dios está cumpliendo su palabra y les dijo: no entrará ninguno de esta generación, salvo Caleb y Josué. Así que María muere una parte del liderazgo de Israel, del pueblo, de la nación, y muere también una parte de esa voz profética que Dios tenía para la nación en esa muerte de María. No había suficiente agua para el pueblo, y fue la queja que increíblemente mantuvo la generación anterior en el mismo lugar con la misma queja. Pero es importante, hermanos, reflexionar las cosas que hablamos, delante de quién las hablamos, porque si empezamos a transmitir rencores, falta de fe, falta de compromiso, si empezamos a transmitir odios, si empezamos a transmitir rebeldía, hablar este tipo de cosas, hermanos, eso es lo que empieza a marcar a la siguiente generación. A veces no necesitan tener las experiencias, sino solamente recibir la instrucción o la transferencia de una mala actitud. E interesantemente están discutiendo
y están reclamándole a Moisés de la misma manera que la generación anterior hizo en el mismo lugar donde Dios le dio agua. Y en medio de esta situación y de esta queja que ahora el pueblo presenta, se quejaron amargamente, dice la palabra. Y Moisés y Aarón van ahora al tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba también la vara de Aarón, la vara que reverdeció, la vara de almendro que reverdeció y tuvo flores y dio fruto, y que estaba en el tabernáculo. Ahora Dios le dice a Moisés, una vez que presenta su ruego delante de Dios, su súplica delante de Dios, su consulta delante de Dios, y probablemente también sus temores delante de Dios frente a toda una nación que les estaba reclamando. Y la queja era amarga en este momento. Y Dios le responde. Y Dios le dice, toma la vara y háblale a la piedra. La vara como señal de autoridad, recordando la sobrenaturalidad de Dios, lo divino de nuestro Dios. Ahora Moisés no tenía que golpear la piedra como lo hizo en una primera ocasión. Casi después de 38 años, Moisés nuevamente se encuentra en la misma situación con una nueva generación. Y al enfrentar al pueblo, al salir, va delante de la roca, en medio de la asamblea, con todo el pueblo a la vista, y Moisés refiere estas palabras entonces al pueblo. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Y dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó el agua. El agua salió, se saciaron, Dios le proveyó el agua. Pero se perdió la oportunidad Moisés de santificar a Dios delante del pueblo, de darle la gloria al Señor delante del pueblo. Y estos son los momentos cuando en medio de la tempestad y las presiones también necesitamos estar claros respecto a qué Dios nos ha enviado a hacer, cuándo, de qué manera, porque van a surgir las presiones sobre nuestras vidas que nos van a llevar a tomar decisiones que no es lo que Dios ha determinado, y nos encontramos en la encrucijada, o hacer lo que Dios quiere a la manera de Dios, o agradar a la gente con tal de estar bien con ellos. Y hay que tomar decisiones. Moisés lo hizo molesto, golpeó la piedra, y no fue ese el mandato, háblale, porque la vara que ha sacado fue la vara que representaba el poder de Dios, la divinidad de Dios, la vara de autoridad de parte del Señor. Así que no era el deseo de Dios que esa piedra fuera golpeada, sino que le hablara para que el pueblo pudiera santificar también. Dios santificarse delante del pueblo. Recuerden, Cades ha sido un lugar de desafíos. ¿Y por qué no pensarlo así? Un lugar donde se pasa el examen. Es el lugar donde tenemos que enfrentar la prueba y ver cómo salimos delante del Señor. Hay una nueva generación que está por poseer, entrar ya en posesión de la tierra que Dios les ha dado. Y como les decía, murió María y luego murió Aarón 4 meses después, y un tiempo después, en el mismo año, murió también Moisés. Aarón había preparado a su hijo Eleazar. Moisés había preparado en el aspecto político-militar a Josué. Así que había un legado, y había también, se había transferido también el poder. Cuando se levanta una nueva generación, también hay una delegación. Y hay momentos donde Dios nos mueve, y hay momentos donde Dios nos lleva. Y en el caso del liderazgo de Israel, ya su trabajo había terminado, su obra había terminado.
Y podemos pensar también en nuestros hogares. Nuestros hijos no van a estar con nosotros por siempre. Llega el momento donde hemos cumplido la tarea. Llega el momento donde les toca a ellos ahora enfrentar sus propios retos y sus propios desafíos y tomar sus propias decisiones. Y cuando llegue ese momento, ellos deben tomar sus propias decisiones. Nos toca a nosotros prepararlos ahora. Nos toca a nosotros darles las herramientas ahora. Nos toca a nosotros instruirles ahora para que cuando llegue el momento ellos puedan también tomar sus decisiones. Ellos tienen sus propias tierras que conquistar. Ellos tienen sus propios desafíos que enfrentar. Lo mismo con la nueva generación de liderazgo que Dios llama dentro de su pueblo o dentro de su iglesia. Nos toca a nosotros en esta generación, así como lo hicieron con nosotros, poner en las manos de ellos también las herramientas que van a necesitar, los desafíos propios que van a enfrentar, prepararlos, aconsejarles, mentorearlos y al final del camino permitirle a ellos que tomen sus propias decisiones, porque van a enfrentar sus propios desafíos también, para que ellos puedan experimentar la grandeza de Dios por ellos mismos, la realidad de Dios por ellos mismos y no a través de la experiencia que nosotros tuvimos. Moisés vivió su momento con Dios. Le tocó subir al monte y recibir la ley, no en una ocasión, en 2 ocasiones. Guiar a la nación, levantar su vara y ver a Dios obrar los milagros en Egipto. Conducir a toda esta nación por el desierto en todos estos años hasta llevarlos al lugar próximo de la entrada a la tierra prometida. Pero vivió su momento y ahora le toca a Moisés, le toca a Josué, le toca a Eleazar guiar al pueblo, acercar el pueblo a Dios y traer también dirección sobre la nación. Nos toca preparar a qué cosas debemos de tener cuidado de no transferir a la siguiente generación. Amados, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y si hemos desarrollado una mala actitud durante nuestro tiempo, esas son cosas que no podemos legar a la siguiente generación. Ellos cometerán sus propios errores y Dios tendrá sus propios tratos con ellos. Pero en lo que respecta a nosotros, tenemos que cuidarnos de no traspasarle a ellos una mala actitud. No traspasarle a ellos los rencores que nosotros hemos podido generar al pasar de los años. No legarles una falta de fe y de confianza y de esperanza en Dios que tal vez nos ha tocado bregar a nosotros. Preparémosle para lo que les toca a ellos vivir y enfrentar delante del Señor, porque eso es lo que trae gloria al nombre del Señor. Sucesos que están aconteciendo en Cádiz, una vez más, la muerte de María, la muerte de Aarón, el reclamo de todo un pueblo otra vez viviendo una rebeldía que lo vivieron en la generación anterior porque no tenían agua. El ver la mano de Dios supliendo a la necesidad real que tiene el pueblo. Hablaron con el mismo lenguaje absurdo y bestial de sus padres. Y es impresionante, amados, el efecto que puede tener una mala actitud en nosotros, porque no nos afecta solamente a nosotros, sino que también podemos traspasarlo a la siguiente generación y tenemos que cuidarnos de eso. La obediencia, amados, frente a esa fe genuina siempre produce, la fe genuina siempre produce el fruto de la obediencia. No puede haber obediencia si no hay una fe genuina que se está desarrollando en nosotros. Y fue lo que limitó a Moisés de entrar también a la tierra prometida. Y con la muerte se abre paso ahora a un nuevo tiempo, a una nueva generación. Pensamos, ¿cuál pudo haber sido el pecado de Moisés? El mismo orgullo del hombre usurpa el poder de Dios. Podríamos convencernos voluntariamente de que podemos usurpar el oficio del mediador designado
y volvernos nosotros mismos, sabiduría en nosotros mismos, justificación en nosotros mismos, santificación en nosotros mismos y redención, olvidándonos que dependemos enteramente de Dios. Y no es ese legado que queremos transmitir, sino que nosotros podamos legarle a esta generación una total y entera dependencia de nuestro Dios. Es lo que queremos enseñarles, es lo que queremos que ellos vivan. Tal estado de pecado y de independencia, esa rebelión del alma contra su Salvador, es condenada por la voz de Dios en cada página del Evangelio. Porque nos encontramos a un Dios desafiándonos a la fe, a un Dios que nos invita a crecer en la fe de nuestro Dios, entendiendo que Dios va a actuar, aunque no lo veamos, aunque no lo tengamos delante de nosotros. Y en esa referencia, amados, de tomar la vara de Aarón delante de Jehová, se entiende que esa vara marca la historia del florecimiento también de la nación, que después fue guardada delante de Jehová como una señal de advertencia para los rebeldes. La vara florece en un momento donde Moisés y Aarón son confrontados y van delante de Dios, y Dios permite que esa vara florezca como señal de que ellos han sido enviados por Dios. Y hay una sentencia por causa de la rebeldía en medio de la nación. En el momento donde la nación nuevamente se levanta, en esta nueva generación, Dios le dice: toma la vara. No era solamente la vara, no era cualquier vara como señal de autoridad. Fue la vara que marcó la rebeldía de la nación en una generación. Y Dios le dice ahora nuevamente: toma la vara. Así que el pueblo está viendo la señal de lo que Dios puede hacer y el precio de la rebeldía de una nación. Ahora fue pagado por su máximo líder, que en este caso era Moisés. Y la sentencia fue que ni Moisés ni Aarón iban a entrar a la tierra prometida. Y en este caso Aarón estaba con él. Aarón pudo intervenir. Aarón no lo hizo, Aarón cayó. Aarón acentuó el hecho de la actitud que tomó Moisés. No lo refrenó, no lo confrontó, sino que acentuó también la decisión y la mala actitud que estaba tomando Moisés. Y ambos perdieron el entrar a la tierra prometida. ¿De qué manera estamos marcando nosotros a la siguiente generación? A esa generación que está a punto de vivir unos nuevos inicios, un nuevo desafío. Nosotros tuvimos los nuestros. Y hay cosas que van a cambiar en este tiempo. Y he estado pensando mucho sobre aquellas reuniones que se tienen al aire libre, donde hay muchas personas reunidas y no sabemos cuándo podremos tener este tipo de reuniones nuevamente. Y ellos ahora entienden y van a enfrentar desafíos de cómo poder servirle a Dios en medio de esta situación. Así que las estrategias, las herramientas, las formas, amados, tal vez que nosotros hemos utilizado, tal vez para ellos no comuniquen mucho. Así que por eso se hace tan importante la manera en que nosotros, más en este tiempo, marquemos a la siguiente generación. Amados, bendigamos a nuestros hijos. Hablemosles de la grandeza de Dios, de la capacidad infinita que tiene nuestro Dios. Marquemos la vida de nuestros líderes, marquemos la vida de nuestro liderazgo, marquemos las vidas de aquellas personas que estamos discipulando en el Señor, para que ellos puedan ser guiados a tener un encuentro personal con nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oh Dios, hay muchas cosas que se están moviendo en este tiempo. Y tú, oh Dios, nos estás confrontando también
con la manera en que hemos hecho las cosas. Nos estás confrontando con la manera en que hemos criado también a nuestros hijos. Estamos viviendo, Señor, los resultados del tiempo que hemos invertido, Señor, en nuestra familia, de la manera que hemos llevado nuestras finanzas, de las decisiones que hemos tomado, del tipo de liderazgo que hemos desarrollado, ya sea con la comunidad, con la sociedad o en medio de tu iglesia. Hoy vivimos el resultado de lo que hemos sembrado. Señor, permite que la generación que hoy tú estás levantando, Señor, ya sea en nuestros hijos, en nuestros nietos, o en ese nuevo liderazgo que tú estás levantando, Señor, puedan alcanzar también lo prometido, puedan alcanzar, Señor, la tierra que tú has preparado para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, no permitas que las malas actitudes sean lo que nosotros transmitamos, oh Dios. Y mira los hogares en este tiempo, Señor, qué modelo estamos presentando también a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos, oh Dios, que seas tú en medio de nosotros. Danos las fuerzas, oh Dios, para no golpear la piedra, sino creerte a ti y actuar en obediencia, Señor, delante de tu presencia. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y inevitablemente, hermanos, en Dios siempre hay algo